Hermano, no sé si ustedes han pensado en, en la oportunidad de vivir en nuestro tiempo. A veces pensando en la historia del mundo y lo que ha pasado a través de los siglos y la oportunidad que el Señor nos ha dado a nosotros a vivir en este tiempo es algo maravilloso. Pensando un poquito en el pasado, comenzando más o menos, bueno, comenzamos con Abraham a Moisés. Había un acontecimiento muy importante, pero solo uno durante esos 1000 años más o menos, la gente aprendió a escribir. Y durante esos 1000 años se desarrolló varios idiomas por escrito. Y desde Moisés, más o menos hasta el tiempo de Roma, pasó otros 500, 600, 800 años. Y durante ese tiempo comenzamos a ver en el mundo gobiernos. Porque antes había 2 o 3 imperios, pero gobiernos no vimos. Pero con los romanos comenzamos a ver gobiernos. Desde el tiempo de los romanos hasta el tiempo del descubrimiento de las Américas, seguir trabajando con mulas y burros y caballos y ruedas y hachas. Pero también otra cosa pasó. Se formaron naciones durante ese tiempo, porque el mundo no había conocido naciones antes. Y durante el tiempo desde el Imperio Romano hasta el descubrimiento de las Américas, comenzó a formarse naciones. Desde el descubrimiento de las Américas hasta el descubrimiento de la máquina a vapor, comenzamos a tener alguna potencia más allá de la mula o el caballo. Y entonces, durante ese tiempo, el gran acontecimiento fue el descubrimiento de la prensa. Porque antes todo libro fue escrito a mano. Pero durante ese tiempo del descubrimiento de las Américas, hasta el descubrimiento de la máquina a vapor, entonces tenemos la imprenta, el descubrimiento geográfico del mundo en que estamos y maravilla de maravillas, se descubrió que el mundo está redondo, como pelota. Ahora, desde el descubrimiento de esa máquina a vapor hasta el presente, hemos tenido lo que llamamos la gran desarrollo de la industria, porque antes no existía, pero durante esa época toda la industria se desarrolló, desde el momento en que descubrimos el poder de quemar leña y mezclarle con agua, y todo lo demás de las máquinas descubiertas. En el siglo XX, ahora nos dice que estamos viviendo en el tiempo o la generación de información. Y en nuestro propio día, hermanos, cada pocas semanas se dobla la cantidad de conocimientos acerca de ciertas ciencias. Es algo increíble lo que está pasando. Entonces, pensando en eso, dando gracias por la oportunidad de vivir, yo digo, ¿qué generación somos nosotros de la iglesia? Entonces, he dado un título a nosotros. Somos la generación guardián. La generación guardián. Tenemos una responsabilidad de hacer algo. Hay guardias por todos lados, ¿verdad? He estado en muchos países afuera de aquí y en casi todos hay alguien parado con una metralla en la puerta de todos los negocios. Hay muchos guardianes protegiendo algo. Y entonces esa generación guardián, por ejemplo, usted va a leer de la generación milenial, la generación X. A veces le escribe de los que vivieron durante los años
40 y 50, la gran generación. Y ahora leí el otro día que hay una nueva generación, la generación Z. Ahora de ahí no sé dónde van. Pero ya hasta la generación Z ya existe. Pero nosotros somos la generación guardián. Una cultura se mantiene por una generación guardián. Si ustedes olviden de hablar español, entonces una generación que les va a seguir no va a poder seguir con esa parte de su cultura. Si en nuestra generación olvidamos de insistir en el conocimiento de la Biblia, la próxima generación va a ser ignorante de las Escrituras. Solo una generación falta. Se dice que la cadena se mide su fuerza por el eslabón más débil. Puede tener un eslabón con cadenas enormes, pero si se mete un solo eslabón en esa cadena débil, entonces ahí se mide la fuerza de la cadena. Y si nuestra generación deje pasar sin sentirnos guardianes de algo importante, la próxima generación va a tener problemas. Leyendo la historia de Israel, vemos una cosa tan fácil de entender. En cada generación que se olvidaba a Dios, se fue para abajo. Acordándose, promoviendo la adoración a Dios, nombrando reyes que también seguían a Dios, comenzaron a subir. Uno comienza a olvidar a Dios y comenzar a mezclar todas las demás cosas. Entonces de repente para abajo. Se fueron en cautiverio varias veces. Se fueron en derrotas muchas veces. Porque una generación olvidó de ser guardián de lo que Dios nos había dado. Nuestra generación, ahora nuestra condición actual, casi no se preocupa de la historia. Hay mal uso del idioma. Hay falta de respeto. Hay toda clase de falta de respeto. Yo me acuerdo de niño, una iglesia con candado no se conocía. Las iglesias se quedaron abiertas 24 horas al día. Nadie ni pensaba en faltar respeto a una iglesia. Pero se falta respeto a las iglesias. La moralidad pública ha cambiado totalmente. La ropa que se usa. Lo malo ahora se considera lo bueno. Y lo bueno se considera lo malo. Lo que hace poco tiempo atrás nosotros nombramos como malo, ahora si le nombre como malo, nos dice que somos oidores de la sociedad, que tenemos un odio para la gente. Solo hablando de lo que hace una generación fue para nosotros muy importante. La homosexualidad, el matrimonio, la mentira, el uso de alcohol y mil cosas más. Se ha cambiado totalmente en nuestra generación, en nuestra sociedad. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como la generación guardián? Si la sociedad nos ha dejado a un lado y ya nos están considerando como gente mala y peligroso aún. Los evangélicos hay que cuidarse de ellos. Estuve en una película la otra noche y allá, ¿sabe que le ponen los letreros? A veces dice que eso es apto para todo público. Estaban promoviendo una película religiosa basada en la Biblia. Tenía ya el letrero debajo: cuidado para niños menores de 13 años, puede ser dañino. Hay que cuidar a los niños para que no aprendan nada del Evangelio en el público. Fíjense, en nuestra obligación como generación guardián, debe leer unos pasajes aquí que nos puede ver.
cuando Dios comenzó a trabajar, ve primero en Deuteronomio, capítulo 11, si quiere ir allá. En Deuteronomio, capítulo 11, Dios dio a su pueblo, a esa raza que él estaba formando a base de Moisés y los hijos de Jacob. Él les dio a ellos ciertas reglas de importancia. Y aquí, después de dar las reglas, el capítulo 11 de Deuteronomio, el versículo 18 comienza con unas instrucciones para una generación guardián. ¿Qué debe hacer la generación guardián? Versículo 18, comenzando el capítulo 11. Por tanto, pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis a vuestra mano como señal, estarán como frontales entre vuestros ojos, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas estando en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. ¿Cuántos tenemos una placa con los 10 mandamientos en nuestras casas? Yo dije a mi pastor el otro día que debemos hacer 20 copias de los 10 mandamientos y ponerlos por todos lados en la iglesia. Porque los niños hoy en día están creciendo donde los 10 mandamientos están prohibidos. No se puede leer en el colegio. No se puede ver en ningún monumento en la plaza. Están prohibidos. Temerosos de que los 10 mandamientos van a dañar a alguien. Ahora, vamos a verles para ver qué peligrosos son. Porque en verdad, si es tan peligroso que no se puede mostrarles públicamente, vamos a ver qué terrible cosa es ahí. En el capítulo 20 de Éxodo, Dios dio primero a Moisés. No vamos a leer todas las explicaciones, solo notar los mandamientos. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 es el primero. No tendrás otros dioses delante de mí. Muy peligroso, ¿no? Ahora, en versículo 4, el segundo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para inclinar ante ellos. Ajá. Número 3, versículo 7. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Número 4, versículo 8. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Peligroso. El número 5, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. Número 6, versículo 13. No cometerás homicidio. Número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Número 8, versículo 15. No robarás. Número 9, versículo 16. No darás falso testimonio. Y el número 10, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, etcétera, etcétera. Tal vez el 10º es lo más difícil, ¿verdad? Viendo el Mercedes estacionado allá, ¿no? Un nuevo Avalon. Pero fíjense, hermanos, esa es la base de nuestra cultura. Es la base de nuestras leyes en todo el mundo occidente que Dios ha dado para ayudarnos.
y nosotros debemos mantenerlos en alguna manera como guardianes de la verdad de Dios. Seguimos viendo unas cosas. La obligación nuestra entonces, ¿qué será? Será de enseñar una visión del mundo basado en la Biblia. El mundo tiene ideas raras en cuanto a la vida. Y nosotros como generación guardián debemos enseñar una visión del mundo basado en la Biblia, que significa Dios está encargado. No importa las circunstancias que vemos, Dios está encargado. Y lo bueno va a ganar. Ya leímos el libro, sabemos cómo termina, en la gloria o en el infierno. Muy pocas opciones deja. Pero la cosa es, debemos hablar y vivir y enseñar una visión del mundo basada en la Biblia. Debemos mostrar una fe firme e individual. Estamos viendo en un mundo en que estaba hablando de formar una sola religión de todas. Y hay muchos que están trabajando arduamente para hacerlo una realidad. Y hay muchos que dicen, todo camino nos lleva a Dios. Y sabemos que la Biblia, esa es parte de esa actitud del mundo basado en la Biblia. La Biblia es muy claro. Hay un solo camino a Dios. En lo que Él ha señalado por medio de Jesucristo. Y no hay otro según la Biblia. Y debemos vivir con un propósito, hermanos. La verdad es que desde el tiempo de David, vemos a los que se dedican a Dios con una resolución y un conocimiento y una firmeza de confianza de que Dios tiene un plan para mi vida. En el Salmo 139, David, recuerda, dijo que has visto mi formación en el vientre de mi madre. Y antes que yo vivía un solo día, todo estaba escrito en tu libro. Amén. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Puede ser que tiene que cambiar de vez en cuando, pero Él lo tiene. Amén. Él tiene un propósito para nosotros y siendo parte de esa generación guardián, estamos buscando nuestro propósito. ¿Para qué estoy aquí en el mundo? ¿Con qué propósito? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser mi contribución? ¿Por qué Dios me ha dejado aquí? Con propósito. Porque hay un plan. Y también podemos mostrar que la Biblia tiene las respuestas para las cuestiones de la vida, sea fe, sexo, familia, trabajo, juego, lo que sea. Y debemos aceptar la responsabilidad como miembros de la generación guardián de mostrar los resultados de la fe. ¿Qué significa ser parte de la familia de Dios? Debemos mostrar los resultados de la fe. Una vida victoriosa. Amén. La Biblia es bastante clara. Vamos a volver por un momento a ese pasaje allá yo voy a ver varios aquí si quiere escuchar o si quiere buscarles. Voy a volver a Deuteronomio 11 otra vez para ver la claridad que Dios ha dicho en el versículo 18. Por tanto, pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Muchas veces en el Antiguo Testamento dice pone las cosas en su hígado o en sus entrañas, pero aquí tenemos en el corazón y el alma. Hay que poner las palabras del Señor, no solo en un libro. Algunos que consideran que el libro mismo es sagrado o mágico. Creo que les he contado de la dueña de casa donde yo vivía una vez, y cuando hablamos de unos duendes que anduvieron en esa casa, ella dice, sí, son diablos que el esposo, el papá de mi esposo, él era un espiritista y tenía aquí siempre esos espíritus malos.
Pero yo cojo mi Biblia y lo pongo sobre mi pecho y ellos no me pueden tocar. La Biblia fue mágica para ella, ¿no? Algo mágico, pero esa no es la cuestión de que la Biblia es algo mágica. La Biblia nos presenta la verdad de Dios. Y aquí dice que debemos ponerlo en el corazón y en el alma. Que esa palabra viene a ser parte de mi ser. Y también Pedro nos dijo algo que ustedes deben poder sin problema identificar. En 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, si quieren buscarlo y subrayarlo. 1 de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os exhorto como peregrinos y expatriados. Se identifican, ¿verdad? Como peregrinos y expatriados, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, como peregrinos y expatriados, aquí San Pedro está diciendo que tenemos una obligación como parte de la generación guardián de tener una conducta ejemplar a los no creyentes. Una conducta ejemplar a los no creyentes. Entonces, que es una obligación bastante grave ahí. Y también en nuestras casas, Él nos da cierta obligación en la casa también, padres e hijos. En Efesios, Pablo habla mucho de la familia. En el capítulo 6, 5 y 6 está lleno de cuestiones de familia. Pero en el capítulo 6, él dice algo importante, creo. Todo es importante, pero algo que mucho llama la atención. Cuando habla de que hijos deben obedecer a sus padres. Y estamos viviendo en un mundo en que parece, por la observación general, de que los niños hacen lo que quieren hacer. Y los padres dicen, no lo hago eso, y el niño lo hace. Y no le viene ningún castigo, nada. La mamá de Juan Wesley contó de que cuando los muchachos en la casa de ella tuvieron 2 años, ella les dio una terrible paliza. Y luego le dijo al hijo, eso no es para nada, pero solo le quiero enseñar lo que viene si me desobedece. Si los niños aprenden a obedecer a los padres, aprenden a obedecer el gobierno, aprenden a obedecer la policía, aprenden a obedecer a Dios. Y si tienen problema en obedecer a los padres, no van a obedecer ninguna otra autoridad, porque el padre y la madre es la primera autoridad que los niños conocen. Y si ellos pueden escapar a esa edad, piensan que van a escapar por el resto de la vida. Y por eso estamos viendo muchos jóvenes que van a la cárcel en nuestro día porque desobedecen abiertamente las leyes y no lo toman en cuenta ninguna autoridad. Entonces aquí, hablando de los que estamos peregrinando por ese mundo extraño, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo, y honra a tu padre y a tu madre. Ahora, esa idea de honrar no significa siempre seguir su ejemplo. Significa considerar con mucha cauteleza lo que ellos están haciendo. Yo no hago todo lo que hizo mi papá. Yo lo estudiaba y yo decía, eso no hago yo. Le honraba por no seguir sus pisadas.
Entonces, para honrar padres significa observen a los padres. Y si están haciendo mal, no lo haga. Si está haciendo bien, hágalo. Eso es honrar al padre y madre. Y además, padres, en el versículo 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay que tener cuidado como tratamos nuestros hijos. No queremos que ellos lleguen a tener 14 o 15 años y están enojados con nosotros constantemente. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces significa que debemos hacer todo posible para ser buenos padres. En todo sentido. Parte de la responsabilidad de la generación guardián. Hay verdades centrales que queremos mantener. Sí, tenemos tiempo. No corre. Hay ciertas verdades centrales, importantísimas. Primeramente, los 10 mandamientos, no olvídelos. Esos son las verdades que son base de todas las leyes de nuestra tierra y de todas las tierras en verdad. Pero además, tenemos otras cosas. En Romanos 6, 23, nos dice que hay otra gran verdad que tenemos que compartir con nuestra generación. 6:23 comienza con esa palabra. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, es una declaración muy directa. No hay cómo interpretarla. Esa expresión es sólida. Porque la paga del pecado es muerte. Porque hace siglos atrás, Dios había dicho, el alma que pecare, este morirá. Siglos atrás. Eso no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Dios lo dijo hace siglos atrás, de que pecado trae muerte. Ahora, y esa es parte de las verdades centrales que tenemos que compartir como guardianes. El otro día estaba viendo un programa de recordatorio de la destrucción de los torres en Nueva York. Y uno que estaba hablando dice, todos los que murieron allá han sido recibidos por el Padre Celestial en su gloria. Lo siento mucho. Algunos no fueron hacia arriba. Porque el alma que pecare se morirá. Y uno sin Cristo, sin habiendo visto el resto de ese versículo, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Los que faltan la segunda parte viven para siempre en la primera. Jesús hablaba de una muerte eterna. No entiendo yo esa cosa de eternidad. Es una muerte eterna que no se acaba. Pero los que están en Cristo Jesús tenemos vida eterna en Él. Y esa es parte de las verdades centrales que Él ha dado a nosotros como generación guardián. Y el capítulo 10 de los Romanos, también tenemos allá otras palabras de aliento para nosotros. 10, 9 y 10. Palabras bien conocidas. Bueno, comenzamos en 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, hermanos, esa es una noticia. No solo tenemos que guardarlo, sino tenemos que compartirlo con nuestra generación. Por la vida y por la palabra.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es interesante que en los Hechos, cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué hago yo para ser salvo, señores? Le dijeron que hay que confesar que Jesús es el Señor. Para nosotros eso suena lindo, pero no lleva un martillazo al corazón. Pero para el carcelero de Filipos, cuando Pablo le dijo eso, fue como un relámpago del cielo. Porque él, para ser carcelero en el imperio romano, tuvo que confirmar que César es el Señor. Entonces Pablo está diciendo, cambie de señores. Hay que cambiarse de señores. Cristo es el Señor. Amén. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, fíjese que Dios levantó de entre los muertos. Oye, si usted puede creer eso, puede creer cualquier cosa, ¿verdad? Si usted puede creer que Jesús fue levantado de entre los muertos después de ser confirmado muerte sin sangre aún, entonces no debemos tener problemas en creer la Biblia. Si se puede creer que Jesús se levantó de entre los muertos, siendo tan muerto como fue, entonces podemos creerle todo. Podemos creerle que Dios se levantó de entre los muertos. Se dice, si se puede creer estas cosas, y se puede decirlos, y se puede ponerles en su corazón, será salvo. Un mensaje que nuestra generación necesita, hermanos. Amén. Y es algo que nosotros tenemos guardado aquí en el templo. Hay que dejarles saber, entre amigos, entre familias. Y una de las cosas tan lindas en Juan, que casi todo el mundo en alguna ocasión ha leído este pasaje en Juan, al principio del Evangelio de Juan. Primero, al principio, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es una cosa cualquiera, fíjese. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es obra de Dios. Es obra de Dios. Nos ha proclamado sus hijos. Y esa es parte de nuestro mensaje, como parte de la generación guardián. Ah, qué linda cosa. Ahora, la iglesia no puede competir en el campo de entretenimiento en el mundo. La televisión tiene mucho más plata, mejores actores, mejores luces, mejores música. La cine tampoco podemos en ninguna manera competir con Hollywood. No podemos competir con los conciertos, aunque los hermanos tienen lindos instrumentos y buenos parlantes. No se puede competir con los que ponen los grandes shows de música. No podemos tampoco competir con Disneylandia. La iglesia no tiene que entrar en competencia con el mundo. No es necesario entrar en competencia con el mundo, porque esas cosas no dan satisfacción, esas cosas no dan la paz, esas cosas no dan la seguridad espiritual nunca. Pero nosotros podemos poner confianza en la verdad de la Biblia y proclamarlo con fuerza y con interés y con amor. Fíjese, Juan 8, un versículo final para terminar. Capítulo 8 de Juan. Lindo evangelio. Sí. Si usted no está leyendo su Biblia con regularidad, yo le sugiero
comienza con el Evangelio de Juan, de nuevo. Lea el Evangelio de Juan, sin leer otra cosa, hasta terminarlo. Lea el Evangelio de Juan. Fíjese lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo 31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, ese es nuestro guía. Amén, gloria a Dios. Es el manual que tenemos que usar, leer, entender. Ya, como la señora explicó, voy a cumplir 84 años en 2 semanas más. Yo estaba tratando de decir que soy 65. ¿No? Pero le digo, hermanos, lo más viejo que pongo, lo más dulce es estudiar esa palabra. Y yo hice un test el otro día para ver cuántos más años tengo, ¿no? Uno de esos que me preguntó 25 cosas y yo le contesté y me dice que hasta 92 tengo. Entonces, pero el hombre propone, Dios dispone, ¿verdad? Pero hermanos, quédese con su manual de vida. Ámela, estúdiala, interprétela en toda la vida que Dios nos ha dado, porque somos de la generación guardián. Y si nosotros fallamos, la siguiente generación, ¿qué? Nos va a mandar ángeles para corregirlos. Somos nosotros. Oremos.